Estuviésemos aquí en tu lugar. Gracias porque nos bendices con tu presencia. Gracias porque podemos contar muchas bendiciones, Señor, y venir a agradecer lo bueno que eres con nosotros. Y ahora, Señor, con un corazón agradecido, un corazón dispuesto, lo ponemos delante de ti como la ofrenda importante de la tarde, para que tú hagas con nuestros corazones y nuestras vidas conforme sea tu voluntad. Que tu palabra reciba una vida libre que se entrega a ti para que sea transformada. Y como el alfarero, Señor, toma nuestros barros en tus manos y transfórmalos a la imagen de tu Hijo Jesús. Eres tú el alfarero que lo puede hacer posible, y te pedimos, Señor, que se haga con la obra de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, que no solamente sea entendida por nuestras mentes, sino que sea puesta en práctica en todos los días de nuestra vida, en acciones que puedan bendecirte todos los días. Te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos y te pedimos que bendigas el mensaje en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, paso a vosotros, hermanos. Sigan este saludo porque hoy es el último tema del trimestre. Y bueno, me tocó a mí cerrar nuestros temas. Y para ponernos en contexto de todos, pues es el tema de los deseos de la carne. Y hemos visto varios temas que son controversiales, que son muy confrontativos, y otros que son, pues a lo mejor hasta difíciles, como el adulterio, la fornicación, la lascivia, cosas como esas. Y hemos dado algunos toques a todos estos deseos de la carne. Y bueno, el último tema está más enfocado al cierre del texto. ¿Recuerdan el texto, hermanos? Dice, porque los deseos de la carne son, y luego enlistamos todos los deseos de la carne. Y finalmente dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, aunque todos tenemos la respuesta, hoy quiero descubrir en ustedes y bueno, tratar de hacer lo mismo que me pasó a mí cuando preparé el tema. Y bueno, descubrirnos en una lucha que es constante, que es continua, pero que nos va a dar una satisfacción completa. Entonces pongan atención a lo que vamos a hablar hoy, y bueno, estaremos viendo esto como contenido. Vamos a ver dos naturalezas que hay en el ser humano: la batalla interna que se tiene, el combatiente que somos nosotros, que estamos trabajando con esto, y la esperanza que tenemos del cristiano que vencerá. Finalmente concluiremos con algunas cosas, ¿no? Los deseos de la carne ha sido nuestro tema por bastante tiempo, y quisiera que me ayudaran recordando algo que haya quedado en ustedes con respecto a los deseos de la carne, porque son temas que no siempre están hablándose aquí, y que a lo mejor son temas difíciles y temas que nos incomodan un poco. No sé cuántos se sintieron incómodos un poco con lo que se dijo, cuántos nos sentimos identificados con algunas cosas que se dijeron, que aunque nosotros decimos, bueno, la lascivia, el adulterio, la fornicación como tal, pues no están dentro de nuestra actividad a lo mejor, y tampoco la consideramos, pero los tintes que nosotros estuvimos abordando, pues hacen que nosotros entremos también en controversia con algunas cosas que estamos haciendo, y yo creo que esto nos confrontó a todos. Yo agradezco que este tema se haya dado, porque creo que son temas importantes que nos dicen a nosotros que la Biblia está ahí para decirnos cosas que todos tenemos que oír, y hay cosas que no nos gustan mucho, pero hay cosas que son muy, muy importantes. Este es uno de esos temas. Quiero comentarles algo, hermanos. Después de haber visto todos los temas y haber dado un resumen y un detalle de cada uno, bueno, tendríamos que decir lo siguiente, y creo que podemos concluir en algunos temas con esto. Aquel que se da cuenta de su condición, es decir, que estamos en una condición de pecado y que podemos estar vulnerables en cualquier momento a caer en pecado, esa persona que se da cuenta, solo él puede decir miserable de mí. Porque aquel que no se da cuenta, ¿no? Aquel que está en pecado, aquel que está ciego, aquel que está en oscuridad, no puede conmiserarse de sí mismo. ¿Me explico? Una persona que no se da cuenta de su condición no puede tener compasión de sí mismo. ¿Me explico, hermanos, lo que les quiero decir? Lo que quiero que
que abramos nuestra posibilidad hoy es que solamente aquellos que sabemos que somos pecadores, que hemos cometido algunas fallas, solo esa persona puede decir miserable de mí. Así que cuando Pablo dijo miserable de mí, ¿qué creen que estaba pensando Pablo? Algunos de nosotros podemos pensar que Pablo era un personajazo, y sí lo era, porque logró muchísimas cosas con la mano de Dios, o de la mano de Dios, y podemos decir que es un personajazo, pero él tuvo muchos conflictos también, enfrentó muchas calamidades, y él puede decirlo claramente, miserable hombre de mí. ¿Por qué creen? Porque Pablo decía, queriendo hacer lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Me encuentro haciendo lo que no me gusta hacer. ¿Cuántos podemos comentar lo mismo, hermanos? Que a veces queriendo hacer lo bueno no hacemos lo bueno. Y queriendo hacer otras cosas o dejar de hacer otras cosas, eso es precisamente lo que terminamos haciendo. Dice Pablo, me busco hacer otras cosas diferentes y me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. Y qué tristeza, ¿no? Darse uno cuenta de que estás intentando, de que estás empujando y de repente te encuentras cayendo en pecado. Miserable hombre de mí es lo que dice Pablo. No hay quien pueda decir que sufre más que otro, hermano. ¿Tú puedes decir que sufres más que otro? Si tu sufrimiento es muy intenso, siempre vamos a encontrar a alguien, y eso es lo que dice en la generalidad, alguien que sufre más que tú. Hay quienes sufren menos, pero hay quienes sufren más. Entre más cercano a Dios viva un hombre, le duele más intensamente su corazón porque hace maldad. Piensa en eso. Si tú estás más cercano a Dios y te equivocas y caes en pecado, te duele mucho más intensamente. Porque tú quieres estar ahí con Él, no quieres fallarle. ¿Cuántos de nosotros queremos fallar? Pues ninguno, ¿no? Nadie queremos fallarle y luego le hacemos una promesa a Dios y queremos cumplirla al 100%. Sería absurdo que alguien levantara la mano ahorita diciéndome, hey, yo sí quiero fallar. ¿No? Si estamos aquí es porque queremos estar con Dios y no queremos fallarle, en ninguna forma queremos fallar. Pero no hay, aquí entre más cercano a Dios vivimos, como seres humanos, cuando caemos en pecado nos duele más y nos duele más intensamente cada vez porque decimos, es que esto lo podía haber evitado. Yo podría haber decidido por otro camino, pero decidí por eso. Y me doy cuenta que voy a hacer alguna cosa mala y me detengo al principio y luego después termino cayendo. Y lo digo por mí, hermanos, no estoy espiando a nadie, ni mucho menos, solamente estoy diciendo que me pasa a mí y creo que le pasa a la mayoría de las personas. Estamos haciendo algo que no debemos hacer y nos jala, es más poderoso que nosotros, es más fuerte que nosotros. Y entonces, hermanos, como viendo nuestro corazón malo, nosotros nos duele más intensamente porque lo que queremos es quedar bien con Dios. También dice lo contrario, entre más lo bendice Dios por su servicio. Es decir, mientras nosotros más servimos a Dios, más atacados somos y más atormentados diariamente por los deseos de la carne. Piensa esto, cuando más te bendice Dios que estás sirviendo, es cuando más ataques recibes. Y he conocido mucha gente que me dice, oye, yo estaba mejor antes de creer. Y ahora que he creído, híjole, he recibido tantos ataques y he tenido tantas pruebas y he tenido tantos problemas como para seguir estando aquí de frente. No, estaba mejor antes, me dijo una persona también. Es que yo no sé por qué me dijiste más, me valía no saber. Es que si yo no hubiera sabido esto, pues yo hubiera estado mejor afuera. Yo estuviera igual que los demás, pero díganme, hermanos, tiene razón. Nosotros que conocemos el amor de Dios, pues sabemos que es mejor estar aquí. Díganme razones por las cuales es mejor estar aquí. No todos, hermanos, no sé, más necesito un par de ejemplos. ¿Por qué es mejor estar aquí que estar como todas las demás personas ciegas y en oscuridad? La esperanza. Porque aunque tenemos problemas, tenemos un quien nos consuela. ¿Okay? Hay un consuelo. ¿Por qué es mejor estar aquí? ¿Por qué le dedicas tiempo? ¿Por qué estamos aquí encerrados? ¿Por qué ayudamos a la gente cuando la gente a veces no se lo merece? ¿Qué sucede dentro de nosotros? ¿Qué sucede acá dentro de la cabeza? ¿Por qué somos cristianos? ¿Para qué? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve? Es más fácil entonces, en todo caso, dejarnos llevar como todas las demás personas y caer en todos esos excesos. No le pasa nada a nadie. Pero ¿qué dice la Biblia?
Fíjense, pongan atención en esto, hermano. Nosotros llamamos santos a San Pablo y a San Juan y a todos los apóstoles, como si ellos fueran más santos que los demás hijos de Dios. Porque los consideramos al leer la Escritura que fueron héroes, que fueron personas que se comportaron, que dijeron no cuando debían decir que no, que oraban, que caminaron con Jesús, que lo vieron. Y tenemos eso en la mente. Y no los miramos como comunes, como gente normal, como gente mortal, como pecadores, como un ser humano igual que tú, igual que yo. La Escritura nos enseña que incluso Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, a él le cayó también las mismas tentaciones que nosotros hemos tenido. Y a veces no lo creemos y a veces decimos, bueno, pero era Jesús. Jesús podía resistirlo. Y bueno, yo les digo, creemos que los apóstoles, incluso los consideramos un poquito menores que Jesús, ¿verdad? Porque a Jesús lo ponemos como una deidad. Y sin embargo, Jesucristo fue tentado en todo también. Y pensamos que ellos escaparon de esas tentaciones o que ignoraron estos conflictos, que los pusieron en un lado y siguieron adelante. ¿Ustedes creen que así fue la vida de ellos también? ¿O ellos también enfrentaron sus propios problemas y alguien les pudo haber echado en cara que se equivocaron? ¿No creen que eso pasó? ¿No creen que tuvieron conflictos entre ellos y que entre ellos mismos podían decirse, no, es que tú no eres, no, es que tú estás haciendo esto mal? Así como nos pasa aquí a nosotros también. ¿O ellos no cayeron en pecado nunca? Y por eso ellos van directo, porque se mencionan en la Biblia y ya ellos ya no tienen problemas. Todos ellos con experiencias iguales a las tuyas. Y eso es algo que me gustaría que lo bajáramos a ese nivel, porque si no lo consideramos así, entonces cuando hablamos de la santidad la veríamos como algo inalcanzable para nosotros. Y no sería así. Todos ellos, como seres humanos, tienen experiencias similares a las tuyas. Y por eso la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Y fue tentado así como lo somos nosotros. Ellos, a lo mejor como lo podemos leer, fueron fieles. Nosotros no hemos podido ser fieles a ese nivel, ni somos a lo mejor más santos, más apartados para eso. Y tampoco somos más instruidos todavía. Ellos a lo mejor, nosotros tenemos escuela terminada, a lo mejor algunos, y tener la escuela terminada no te hace diferente de los pescadores que eran ellos, pero ellos caminaron con Jesús. Y decimos, recibieron la instrucción directa de Jesús. Entonces los vemos como personas diferentes a nosotros, como en un nivel diferente, pero ellos soportaron exactamente las mismas pruebas que nosotros. ¿Puedes creer eso? Me explico en dónde quiero que pongamos nuestra vara. Jesucristo fue tentado como ser humano, y también los apóstoles, al igual que nosotros. Así que nosotros debemos de tener en claro que podemos alcanzar esa santidad. Si no tenemos claro que podemos alcanzar esa santidad, la verdad es que nos quedamos cortos, hermano. Es por eso que yo quise empezar la introducción de este tema con eso. Puedes llegar a la santidad que Jesús quiere poner en nosotros. Jesucristo está trabajando con nosotros mediante su Espíritu para lograr ese nivel de santidad que se requiere para llegar a la vida eterna. Nosotros podemos hacerlo. Y las fallas de ellos van a ser castigadas tanto como las de nosotros. A veces nosotros le ponemos más peso a las de nosotros y nos hacemos incluso inferiores que los apóstoles. Pero yo quiero decirte que te quites eso, porque no es la enseñanza de la Escritura. La enseñanza de la Escritura es que nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo de llegar a obtener esa santidad. No son méritos propios, no son acciones de nosotros, no depende de eso que nosotros podamos hacer, es de la vida que nosotros llevemos de la mano del Espíritu Santo. ¿Me sigues en esto, hermano? ¿No nos hemos perdido? Tenemos la misma luz que ellos tuvieron. ¿Quién es esa luz, hermano? Jesús. Jesús está contigo, ¿no es cierto? ¿O quién puede decir que Jesús no está con él? Pásale aquí con Irán para que le explique. ¿Alguien puede decir que no tienes esa misma luz que tuvieron los apóstoles? Que no hemos sido instruidos por el mismo Jesús. Que no es el Espíritu Santo el que te habla a tu mente y a tu oído y que te dice cuando estás cometiendo alguna falta. ¿No es ese mismo Espíritu o sí es? Porque nosotros tenemos esa misma luz. ¿Me sigues en eso? Ellos tuvieron acceso a la misma gracia que tenemos nosotros. ¿Cuál es esa gracia, hermanos? Esa que nos perdona, esa que ve lo que nosotros hacemos y no nos lo toma en cuenta, lo cambia, lo perdona, lo justifica. Esa gracia que ellos tuvieron de sentir a Jesús, nosotros la tenemos también.
¿Me sigues en eso? Así que cuando nosotros caemos en pecado, tenemos esta misma gracia. Bendito sea Dios por ello, ¿no, hermanos? Porque esto es precisamente por lo que estamos aquí. Nadie por méritos propios podríamos estar aquí. Es Jesús, el único medio. Es la obra de Jesucristo la que nos puso aquí, hermanos. Y por eso estamos aquí dándole gracias y dándole honra a Dios. Porque Él mandó a Jesús para que esto fuera posible. Y si nosotros no tenemos esto en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces lo que estamos haciendo pues no tendría mucho sentido. ¿Quién se esforzaría por lograr algo que sabe que no puede? Miren, vamos a explicarlo de esta manera. Jesús era hombre y también lo fueron los apóstoles y nosotros lo somos. Así que considerando estas tres premisas, vamos a iniciar con la explicación de las dos naturalezas. Pónganme atención. El hombre natural tiene estas características. Es una naturaleza que heredamos de los padres. Y todos nosotros sabemos por lo que dice la Escritura que es mala, que es de continuo hacer el mal. ¿De acuerdo? No es solamente el pecado original el que viene con ella. Es nuestra tendencia al mal que viene en cada persona. Cada persona que nace tiene esta tendencia y esa es la naturaleza que tenemos. Hay personas que en esta naturaleza pueden ser honestos. Sí, en circunstancias hay personas que son pecadores, pero que en una circunstancia es honesto. En otra circunstancia puede actuar rectamente y hacer lo que debe hacer. Una persona que tiene pecado y que no conoce a Jesucristo, ¿puede ser amable? Claro que lo sabe. Y también generoso, ¿no les parece? Esas características están en el ser humano. Pero las personas que no conocen a Jesús tienen de continuo hacer el mal. Y nosotros, que somos hombres naturales también, tenemos de continuo hacer el mal. ¿Puede lograr dominarse alguna persona que no conoce a Jesús? Si pudiera, pero no en lo espiritual. En lo espiritual no pueden hacer nada. ¿Me sigues de lo que estoy hablando? Cuando tú hablas de fe, cuando tú hablas de gracia, cuando tú hablas de cambio, cuando tú hablas de servir a los demás, de entregarnos, de derramarnos en amor por los demás, de recibir la gracia que Jesucristo nos da, no toda la gente puede. Es solamente aquellos que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y es por eso que la obra sigue siendo de Dios, ¿te das cuenta? No es una obra personal. Y esto es algo también que tenemos que considerar. En la naturaleza del hombre, el hombre natural está enemistado con Dios de manera natural también por causa del pecado. Comete pecado y entonces está en enemistad con Dios. No conoce las cosas de Dios y no las puede conocer tampoco, porque el Espíritu no le da esa capacidad de conocerlas. Es lo que dice la Escritura, ¿sí o no? Esto no es nuevo para nadie. Vamos a ver ahora el cristiano, que sería el hombre divino o la naturaleza divina en el ser humano. Es una persona que se llama a sí mismo cristiano. Pongan la atención. Tiene una nueva naturaleza, es decir, la naturaleza que viene heredada de los padres y en la que le da el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice la Escritura también, que el Espíritu Santo viene y nos da una nueva naturaleza, una nueva forma de vida, una nueva intención en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos damos cuenta de lo que está mal y entonces odiamos lo que está mal, lo repudiamos, lo cambiamos. O nos damos cuenta de que estamos mal y a veces caemos en eso y nos lastima haber caído en eso. ¿Me sigues, hermano? No siempre nos detenemos, no somos perfectos. Pero esta nueva vida, esta nueva naturaleza hace en nosotros una conciencia que va trabajando cada vez más intensamente en nosotros, que nos hace ver las cosas que nosotros podríamos detenernos en pensamientos, en palabra y en obra. También la nueva naturaleza, esta vida nueva que nos es dada, es un principio santo y sobrenatural. Es decir, nosotros trabajamos ahora con principios en nuestra vida que nos pueden hacer a nosotros capaces de decir no a las circunstancias, dependiendo de cada circunstancia. Hay cosas que nos son más duras a nosotros, hay cosas que nos son más difíciles y que hemos caído en pecado, pero hay cosas que el Espíritu nos puede ir haciendo trabajar y nosotros vamos venciendo poco a poco. Esta nueva naturaleza va trabajando con nosotros y nos va moldeando de manera que nosotros podamos ir cambiando. No nos cambia radicalmente. A lo mejor a algunos nos cambia más que a otros dependiendo de la circunstancia y también dependiendo de nuestra tentación y de nuestro amor a esas fallas. Pero esto es un principio de vida. Es decir, el Espíritu viene y trabaja contigo y te convence del pecado que se está cometiendo y entonces nos hace cambiar.
También, hermanos, la nueva vida o la nueva naturaleza es la naturaleza divina en nosotros. Ahora díganme, ¿cuáles son las diferencias que deberíamos de notar básicas entre un hombre natural y un cristiano? Piénsanos. Si es una nueva vida, ¿qué sería la diferencia principal? Porque la Escritura dice también que creceremos como el trigo y la cizaña. La diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿cuál es? Pues el fruto. Y el fruto se puede ver, hermanos, entre el trigo y la cizaña. Y les dijo Dios a los que iban a cortarla, no la corten porque se van a llevar trigo entre ellos. Entonces déjenla que crezca. Y luego cuando la cosechemos toda, agarremos el aventador y lo aventamos al aire. Y el aire se va a llevar todo aquello que no tenga fruto. Y en la cesta solo va a quedar lo que tenga fruto. Así que aventaban la cosecha y el grano caía, pero lo que estaba vano se iba. Y así, dice la Escritura, se limpiará al santo o se separará el santo de lo imperfecto o de lo malo. Esta nueva vida, hermano, nos da frutos y esos son los que nosotros podemos ver como el testimonio de que el Espíritu está con nosotros. ¿Me sigues en esto? Así que no cualquiera puede verte a ti así a primera vista y decir, esta persona es cristiana. Pero si conoce tu forma de acción, si conoce tu testimonio, si conoce tu manera de hablar, si platica contigo un momento, entonces se dará cuenta que tú eres cristiano. ¿Me sigues en eso? Nosotros seríamos testimonio por eso, porque el Espíritu Santo empieza a cambiar en nosotros desde el interior. ¿Quién enseña la Escritura, hermanos? Puede pensarse que la vieja naturaleza es eliminada en el cristiano. Es decir, cuando nosotros creemos, entonces viene el Espíritu y nos quita lo malo. ¿Cuántos creen que eso pasa? Porque no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que la naturaleza vieja está ahí. Nosotros, mientras tengamos este cuerpo, seguiremos en pecado, cometiendo pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña que las dos características, tanto la naturaleza vieja como la naturaleza nueva, están ahí en el ser humano. En cuanto nosotros creemos, el Espíritu viene y entonces se genera este conflicto entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Y este conflicto es el que nosotros vivimos diariamente. Este es el que a mí no me gustaría que perdiéramos hoy, hermanos. Vamos a hacer un contraste y me gustaría que pusieran atención aquí. ¿Por qué Pablo llama a la vieja naturaleza este cuerpo de muerte? Son dos palabras ahí interesantes, cuerpo y muerte. Bueno, nuestros cuerpos, cuando Dios los hizo en el Edén, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Pues que el cuerpo era perfecto, que no tenía ningún defecto. Y si no fuera por el pecado, nosotros seguiríamos teniendo cuerpos perfectos, ¿no es cierto? Aquí dice, nuestros cuerpos son perfectos si no fuera por el pecado. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que nuestros cuerpos son imperfectos? No. El pecado que está en nosotros es el que lo hace imperfecto. Es el pecado que viene y mancha. Es el pecado que está en nosotros que viene y hace las cosas de manera diferente. ¿Me está siguiendo, hermano? Así que nosotros tendríamos que preguntarnos por qué Pablo dice este cuerpo, como si este fuera el culpable, pero si era santo. ¿Por qué le echamos la culpa al cuerpo, hermano? El cuerpo era completo, era perfecto, estaba bien. Es realmente el pecado, ¿no? Bueno, el cuerpo es porque es tangible, hermano. Por eso dijo Pablo, este cuerpo de muerte, esto que nosotros podemos tocar ahora, esto que es sensible, esto que se deja atacar por los deseos de la carne, le gusta hacer las cosas que no debe hacer, que se deja atrapar por esas ideas, por las que ya hemos platicado todo el trimestre. ¿Me siguen, hermanos? Porque nosotros tocamos esto y esto que tocamos es sensorial. Así que nosotros nos guiamos por las sensaciones. También dice que es un cuerpo, hermanos, porque es algo que podemos sentir. Y en las sensaciones, como ya lo explicamos también, es donde atacan los deseos de la carne. Así que todo lo que nosotros conocemos por los deseos de la carne, el odio, el rencor, el pleito y todos los demás que menciona Gálatas, son deseos
del cuerpo, porque el cuerpo es tangible y puede sentir. Por eso dice Pablo, este cuerpo de muerte. Ahora veamos por qué dice cuerpo de muerte. ¿Por qué muerte? Bueno, para expresar, creo yo, Pablo lo dijo de esta manera, es un cuerpo de muerte y tiene que expresar la consecuencia que el pecado trae en el cuerpo. Es decir, nosotros vamos a ser sensibles y tenemos un cuerpo tangible y somos vulnerables a los deseos de la carne. Y estos deseos y esta vulnerabilidad que tenemos a los deseos de la carne nos lleva a pecar y al caer en pecado, entonces estamos en muerte. Es por eso que Pablo dijo, este cuerpo de muerte. ¿De acuerdo? Una antigua costumbre, pónganme atención en esto, castigaba a las personas que habían cometido una falla, a un soldado, por ejemplo, les ponían un cadáver en descomposición en la espalda y lo andaban cargando siempre. Y el cadáver estaba, pues sí, en estado de descomposición, así que ellos estaban expuestos a estarse contaminando y a estarse infectando porque el cuerpo lo traían ahí. Era un castigo para ellos. ¿Se imaginan esto? Tenían que arrastrarlo por donde quiera que iban y enfrentaban la tarea de luchar en una guerra con ese cuerpo ahí cargando. Piénsenlo. Imagínate tú cuidándote de los balazos y cuidándote de las espadas o las flechas en aquel entonces y traer un cuerpo pesado, descomponiéndose en tu espalda, que te puede infectar, que te puede hacer tener problemas. Esto, si lo pasamos a nuestra vida espiritual, es precisamente lo que el cristiano hace cuando tiene nueva vida dentro de él. Cuando nosotros tenemos nueva vida, entonces experimentamos un cambio, una nueva vida, un sistema de trabajo diferente dentro de nosotros, pero al mismo tiempo traemos un cuerpo que está en muerte, en estado de descomposición, que está pecando, que nos lleva a los deseos de la carne. ¿Me siguen en esto, hermanos? Es por eso que el hombre tiene una batalla diaria, que es andar cargando con ese cuerpo, y que es una batalla a muerte, ¿te das cuenta? Por eso lo explica de esa manera. Quiero que pongas atención en esto también. Lo llama nuestro viejo hombre. ¿Por qué lo llamaría nuestro viejo hombre? Bueno, porque la edad no importa. Podemos tener 60 años de edad. ¿Cuántos de aquí tenemos 60? Pocos, ¿verdad? Los que tenemos 60 años de edad, pues nos sentimos ya recorridos en una vida. Pero ¿cuántos tienen solo 2 años de conversión? ¿Cuántos tienen 5 años de conversión? ¿Cuántos tienen 15 años de conversión? Y yo quisiera que lo compararas de esa manera. No es la vida nueva igual a la vida del viejo hombre. Así que el viejo hombre tenemos 50 años, pero el nuevo hombre a lo mejor tenemos 10, o tenemos 2, o tenemos 4. ¿Cuál es la que importa, hermano? Por eso Pablo dice, deja tu viejo hombre y toma tu nueva naturaleza. Hay una guerra en el corazón. Es la contienda de un niño, de alguien más joven, contra un hombre maduro. Piénsalo, verás. ¿Podría el niño divino, es decir, la nueva naturaleza, arrancar al viejo humano de raíz, de su cuerpo, y echarlo fuera de su lugar? ¿Sería posible que un niño cargara a ese maduro y lo echara? ¿O ese maduro se aferra a seguir en el cuerpo? Sería muy absurdo pensar que eso se moviera, ¿no les parece? Desde el nacimiento, la nueva naturaleza comienza con esa lucha. Así que desde que nosotros creímos, empezamos a luchar contra nuestra naturaleza, contra nuestros deseos, contra lo que nosotros vivimos, contra lo que nosotros no podemos dejar de hacer, que nos lastima, que nos duele, que nos hace caer en pecado. No podemos dejar de luchar hasta que haya una victoria y se declare la victoria para uno de los dos lados. La nueva naturaleza requiere de la ayuda de nuestro Dios. Si no nos ayuda Dios, entonces no podríamos vencer. El hombre maduro, el hombre viejo es más fuerte que la nueva naturaleza. Pero si Dios nos ayuda, entonces sí podemos vencer. ¿Me sigues en eso, hermano? Y la promesa es que nosotros recibiremos esa ayuda de Dios. No estamos solos en esta batalla. Y es por eso que Dios dijo, pondré mi corazón en ti y pondré un corazón de carne y escribiré mi ley en su corazón y en su mente y se transformará y será fuerte.
a grado de ganarle al viejo hombre y a la vieja naturaleza que tenemos. Es una promesa de Dios que nos ayudará para vencer al viejo hombre. Vamos a hablar ahora de una tercera situación, hermano, la batalla interna. Esto es a lo mejor algo que nos hemos preguntado muchos y que a lo mejor hemos puesto ahí en un lado y la hemos dejado entre nuestras dudas. Nosotros sabemos por lo que dice la Escritura que lo malo tiene que odiar a lo bueno y lo bueno odia a lo malo. Es decir, la carne atenta contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esto es una realidad en la Biblia, o una verdad en la Biblia. Por lo tanto, nos veremos atacados por todos y cada uno de los deseos de la carne, a su tiempo cada uno, pero van a estar atacándonos en diferentes tiempos y de diferentes formas. Cuando tú te proteges de uno, vas a descubrir a otro deseo de la carne atacándote a ti. Así que esto va a ser una batalla continua. Vas a recibir un ataque de uno, te defiendes de ese y luego ya vas viendo que está otro y a lo mejor mientras te estás defendiendo de uno, ya estás viendo que el otro te está atacando, te estás defendiendo del otro y viene otro y así sucesivamente. Y esto es algo que estamos viviendo. No sé cuántos les ha pasado estar atento de esto, pero nos están atacando constantemente los deseos de la carne. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para no caer en los deseos de la carne? Bueno, ya lo vimos también, la oración, recuérdenme algunos, la fe, la esperanza, el amor, las promesas, la providencia de Dios, la gracia y todo lo demás para echar fuera el mal. ¿Cuántas otras cosas tenemos, hermanos? Que el Espíritu nos da la fortaleza, la motivación, tenemos la lectura de la palabra, tenemos el estudio, tenemos la meditación y otras tantas disciplinas que también ya vimos para retener los ataques o la guerra que tenemos contra estas tentaciones. Así que cuando vienen los aliados del mal a atacar al ser humano, la nueva naturaleza debe clamar al Señor. En oración, en fe, en esperanza, en amor y en todas las promesas, asidos a estas cosas que nosotros conocemos, entonces Jehová interviene en ayuda, dando un buen consejo, trabajando contigo. Estudias y sacas una respuesta para tu vida diaria. Obtienes tareas por hacer, obtienes disciplinas que hay que hacer, y esto entonces va revelando en tu corazón la esperanza de vida que Dios te quiere dar. La dinámica entonces es esta, hermanos. Nosotros recibimos tentaciones, actuamos en disciplinas espirituales, Dios responde y nosotros atendemos la respuesta de Dios. Y cuando nosotros atendemos la respuesta de Dios, no siempre vamos a ganar, pero siempre vamos a aprender. Y entonces cuando aprendamos, vamos a ir creciendo. Y este proceso es el proceso que se le llama santidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener de confianza, porque cuando nosotros fracasamos, el fracaso en algunos de nosotros es muy fuerte. Y nosotros nos castigamos muchísimo, algunos de nosotros nos castigamos mucho cuando caemos en pecado. Y si nosotros no sabemos resistir ese momento y si nosotros no tenemos conciencia de que Dios va a trabajar con nosotros poco a poco hasta hacernos victoriosos, entonces nos vamos a cansar y nosotros mismos nos vamos a destruir, pensando que como he fallado, Dios no va a estar conmigo. ¿Me sigues en esto, hermano? Nosotros entonces tenemos que estar conscientes de que esto es un proceso, de que Dios está cambiándonos a nosotros despacito, que va a estar trabajando con nosotros poco a poco en un proceso de santificación que nos va a dar la victoria. Pero si no estamos conscientes de esto, en un momento dado, en cuanto caigas en pecado, puedes destruirte tú mismo y decir, no, es que yo no puedo. ¿Cuántas veces viste a un niño subirse a una bicicleta y caer y que dijera, no, es que no puedo? ¿Y cuántas veces le dijiste, sí, levántate, claro que puedes? Es lo mismo que yo quiero decirte hoy. Si has caído en pecado y has caído varias veces, yo quiero decirte, sí puedes, levántate y hazlo, porque Dios está contigo, porque Jesús hizo su obra y Él tiene una promesa que no va a dejar de cumplir. Nosotros podemos. Así que si te has caído varias veces, ese proceso no dice que eres un fracasado, dice que eres alguien que está aprendiendo y que puede salir adelante. Luego viene Jesús con su sangre y nos hace vencedores por medio de su muerte. Y esto es algo que tenemos que tener conciencia, hermano. Cuando nosotros caemos en pecado, Jehová interviene y nos da un consejo y nos saca del problema. Y luego Jesucristo nos da la seguridad de que estamos trabajando. ¿Me sigues?
Y finalmente viene el Espíritu Santo a consolar por el dolor que nos dio el pecado, pero a animar y a cambiar nuestra condición y a reconocer el pecado y a tomar un nuevo destino. Si esto no pasara en el ser humano, entonces no tendríamos esperanza, hermano. Jehová nos levanta, Jesucristo nos afirma y el Espíritu Santo nos dice por dónde. ¿Me sigues lo que te estoy diciendo? Esta fortaleza es la que nosotros como cristianos tenemos y que es nuestro método en la batalla contra el pecado para salir adelante. No son armas, no es una guerra de pleito, no es una guerra en donde estamos tirando sangre, bueno, no es una guerra donde estamos golpeándonos, pero si lo ves, internamente es una guerra muy fuerte. Creer que Jehová te va a levantar después de que has caído en pecado no es nada sencillo. Y los que hemos caído en pecado y hemos caído en pecados graves, sabemos que no es nada sencillo levantarnos. Pero cuando tú ves a Jesús y ves su muerte y ves lo que hizo, entonces te afirmas y dices, Él vino por mí y murió por causa de mis pecados. No puedo dudar de eso, ¿me explico? Y luego viene el Espíritu Santo y susurra en ti lo que hay que hacer. ¿Cómo es que tienes que cambiar? Te consuela y te dice, no te preocupes, levántate, no te quedes ahí, tú puedes cambiar, tú puedes decidir, tú puedes levantarte. Hay muchas cosas diferentes que podemos hacer y las vamos a hacer juntos, yo no te voy a dejar. Y eso es lo que promete el Espíritu Santo, estar con nosotros y no dejarnos nunca hasta que Cristo venga una segunda vez y nos haga perfectos. ¿Me sigues? El Espíritu Santo hace que nosotros sintamos el perdón por el pecado. Y entonces el dolor que tú sientes por haber pecado se va. Debe irse, no debe quedarse. Y entonces también el Espíritu Santo hace que reconozcamos que somos vulnerables. Y si tú eres vulnerable, entonces te preparas. ¿Cómo te preparas? Ya dijimos algunas cosas, ¿no, hermano? Mediante la oración, la meditación, la lectura de la palabra, el estudio, la comunión con otras personas que sufrimos lo mismo, que vivimos de la misma manera, enfrentando los mismos problemas. Por eso tenemos que estar en comunión, ¿te fijas? Porque yo te ayudo a ti cuando tú tienes problemas y tú me vas a ayudar a mí cuando yo los tenga. Por eso somos una comunidad. ¿Y a cuántos has visto que sufren y que les has tendido la mano? Cuando tú sufras, te tenderemos la mano. De la misma forma. Y nos motivaremos unos a otros porque el Espíritu de nosotros está en nosotros. Y si nos amamos, Dios está entre nosotros. Es lo que vimos en la mañana, ¿recuerdan? Voy a decirles otras cosas también que tenemos que tener conscientes. Cuando esto sucede y este proceso empieza a trabajar y nosotros reconocemos que el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros, que Jesús está presente y que es Dios quien nos levanta, entonces nosotros podemos entender estas dos palabras que están viendo ahí. Jehová Nisi. Jehová Nisi es que nosotros tenemos un estandarte y es como ir en guerra con una bandera de Dios. Y dice que Jehová va con nosotros caminando las batallas que nosotros tenemos. ¿Necesitas a alguien más? Así que si estás en enfermedad, si estás en tristeza, si estás sin trabajo, si has tenido algún problema, si has tenido alguna caída fuerte, si estás en vergüenza, si tienes alguna incertidumbre y llevas el estandarte de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería tu inseguridad? Jehová Nisi. Y la siguiente vez que yo te vea, te voy a decir lo mismo, Jehová Nisi. El estandarte que nosotros tenemos para levantarnos es nuestro Dios. Él es el que nos levanta, Él es el que nos lleva en la batalla. Y también dice Jehová Rafa. Y Rafa en hebreo es el sanador de tus heridas. Porque cuando estamos en una batalla, nuestro corazón se rompe. Cuando caes en pecado por haberle fallado a Dios, estás triste, te sientes derrotado, sientes que no puedes más. Has caminado y has fallado otra vez delante de Dios. Tienes vergüenza probablemente. Pero cuando tú oyes Jehová Rafa, es cuando tú debes decir, el Señor está curando mis heridas. Entonces no debo de sentir ni el dolor y debo saber que Él está medicando mi cuerpo para sanar las heridas que provocó el pecado. ¿Me sigues en eso, hermano? Así que Jehová Rafa y Jehová Nisi son los estandartes y además la seguridad de que Él trabaja curando nuestras heridas. Si pudiéramos ver el corazón de un creyente después de una batalla espiritual, ¿cuál creen que sería la condición de ese corazón? O si dijéramos, las emociones de una persona que está en batalla,
y que fue derrotado, que cayó herido, ¿cómo se vería una persona herida en su emoción? Platíquenme, hermanos. Triste, ¿Estaría triste? frustrado. ¿Estaría frustrado? ¿Avergonzado tal vez? Porque su trabajo era vencer al otro, ¿va? Y lo vencieron a él. ¿Cuál sería su condición si viéramos el corazón de alguien que ha fallado? Necesitaría de ayuda para levantarse. No tiene fuerzas para hacerlo solo. ¿Qué más? ¿Qué más verías? Es un corazón con dolor. Es un corazón que a lo mejor si lo mueves muy fuertemente se va a doler más. Está quebrado, está sentido. Bueno, entonces descubriríamos, hermanos, que en él hay estos sentimientos y que nosotros como cristianos esto nos pasa cuando caemos en pecado. Sentimos el dolor de haber fallado, sentimos la tristeza, sentimos la congoja, la angustia y todas esas sensaciones que nuestro corazón no deja de sufrir cuando hemos fallado delante de Dios, con alguna promesa o con alguna actividad que hayamos hecho que va contra lo que Dios dice. Sin embargo, hermanos, en el corazón del cristiano debe estar consciente que Dios está con él y que Dios y él están peleando contra él mismo, contra el mundo y contra la muerte. Piensa, está peleando Dios y este hombre, este que ves aquí y este que ves aquí, contra él mismo, contra el mundo completo que nos lleguen de tentaciones y contra la muerte que genera el pecado. Pero si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Escritura, hermano? Bien contra nosotros. Entonces aquí es donde yo puedo decirles, nosotros podemos estar exhaustos, cansados, derrotados tal vez porque hemos caído en pecado, pero debemos estar contentos y debemos estar plenos, porque la conciencia de nosotros es que Dios está trabajando con nosotros. Y cada caída debiera ser una enseñanza, ¿me explico? Cada vez que tú sientas que has fallado, entonces levántate en guerra, levántate en motivación, levántate en confianza, en seguridad, en fe, en esperanza, sabiendo que Dios está contigo y que Él está peleando una batalla. ¿Me sigues? Así que aun cuando estemos cansados, porque esto va a durar toda la vida, si caes en pecado y te cansas, levántate y ponte contento, porque Dios está contigo y está en pleno contigo, no está parcialmente, no viene un ratito y se va porque como ya eres pecador ya no te puede tocar. No, Dios está contigo y está conmigo también. A veces nosotros tenemos ideas como estas en las que ya fallamos y Dios me deja, y Dios nunca te deja, ¿no? Así hayas cometido los pecados más rojos que hayas tenido. Dios está siempre con nosotros y esto es algo que tenemos que tener conciencia. Podemos llorar y estar con la cara al polvo, a la tierra y quebrados por completo, pero Dios está ahí con nosotros. Nunca deja de estarlo. Y es por eso que nosotros en esa conciencia debemos estar tal vez cansados de estar cayendo y cayendo, pero debemos estar contentos y debemos sentirnos plenos porque con Dios de nuestro lado no hay ninguna pérdida. ¿Me sigues? Finalmente, hermanos, vamos a ver al combatiente agotado. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice que estamos conscientes de nuestra condición, porque somos pecadores. Y de que la lucha es continua, no es nada más una vez y ya se acabó. O vences una vez y se va el diablo y ya no vuelve a tu vida, tampoco eso pasa. ¿O a alguien le ha pasado, hermanos, que ha vencido una vez y ya el diablo no lo volvió a tocar? Espérate, porque dice que el diablo va y busca otros 7 espíritus y va a venir a atacar. Así que esto no es una lucha que de una sola ocasión y se acabó. Esto es constante. Y los deseos de la carne están ahí y están a cada momento atacando y de repente viene uno y apenas te estás defendiendo de uno y ya está el otro. ¿Has sentido cómo a veces te avasalla y cómo a veces terminas de espalda porque pasan encima de ti? Y entonces estas son condiciones que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Por eso el combatiente, una persona consciente de su condición, está cansado, porque se da cuenta que el cuerpo, este cuerpo de muerte, como dice Pablo, está constantemente llevándonos al mal, pero nosotros tenemos una esperanza mayor. Y esto es lo que debiera levantarnos mayor expectativa. Por eso las herramientas del cristiano deben de ser las que están enlistadas a continuación. Nosotros debemos tomar aliento de la oración. ¿Por qué tomamos aliento de la oración? Porque es un diálogo con el Señor. ¿Te das cuenta? Ahí es donde nosotros
nos despojamos de todo lo que tenemos y se lo ponemos a Dios en sus manos. Ahí es donde tú puedes decirle a Dios lo que sientes. Sientes coraje, sientes tristeza, sientes desolación, sientes cosas que no deberías de experimentar, díselas a Dios. Él está dispuesto a atendernos. Tomamos aliento, ¿por qué? Porque nos desahogamos de todo lo que traemos. En la oración le decimos a Dios cuáles son nuestras necesidades y confiamos en Él de que va a estar atento a cada una de ellas. ¿Has hecho oración y se ha respondido alguna vez? Sí. Y si se ha respondido alguna vez, sabes que Dios está trabajando en eso. Y a veces, hermanos, sin pedirle a Dios, Él te responde. Es una seguridad la que tenemos en Dios. Así que tomemos aliento en la oración y no renunciemos al conflicto. Enfrentemos el conflicto porque es para nuestro beneficio. No podemos hacerlo, no podemos renunciar al conflicto, debemos enfrentar ese conflicto. Y aunque digamos miserable hombre de mí, ¿qué quiere decir? Dijimos que miserable hombre de mí es yo me estoy conmiserando de mí mismo porque este cuerpo que tengo me lleva a pecar. No lo he podido dominar y me lleva a pecar una y otra vez. Aun cuando nosotros digamos eso, sabemos la respuesta a la pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo. Y díganme todos juntos, ¿quién nos librará? Jesús. Es Jesús. Y creo que no hay duda en ninguno de nosotros. Porque no les estoy diciendo nada nuevo, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que la condición está ahí. Nosotros la vivimos, sabemos que tenemos la nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza está ahí y hay un conflicto en nosotros. ¿Cuál debe ganar, hermano? Pues todos sabemos que debe ganar la nueva, pero ¿quién ha ganado? ¿Cuántas veces ha ganado la nueva y cuántas veces ha ganado la vieja? Nuestro deber, y esto también es algo que tenemos consciente, es que nosotros debemos ser perfectos. Nosotros tenemos esa perfección. Estoy hablando de la naturaleza, ¿eh? Yo dije, ¿cuántas veces ha ganado la vieja? Y no es así. Gracias a Dios. Entonces, ¿cuántas veces ha ganado la vieja naturaleza? Por favor. Bueno, ya bajamos un poquito me desestresé. Nuestro deber es ser perfectos, eso lo tenemos conscientes, deberíamos de ser perfectos delante de Dios, pero estamos conscientes de que no podemos serlo. ¿O hay alguien aquí consciente de que sí puede ser perfecto? Al pecar, también es algo que tenemos consciente, somos culpables. Y si somos culpables de pecado, ¿qué merecemos? La muerte. Y aun cuando yo sé que esto está pasando, al caer en pecado, pues me siento mal. O hay alguien aquí que no sienta, si no se sienten mal, también necesitamos entrar en otro tema. Pero creo que todos los que estamos aquí, cuando caemos en pecado, de alguna manera, el sencillo que nos demos cuenta, nos sentimos mal. Sin embargo, estamos seguros de que vamos a caer en pecado en un momento. O hay alguien que ya se salvó de caer en pecado, que nos enseñe cómo hacerlo. Así que son dos condiciones que tenemos ahí, ¿no es cierto, no? Debemos ser perfectos, pero no podemos. Somos pecado, hemos caído en pecado, nos sentimos mal, no queremos caer en pecado, pero estamos seguros de que vamos a caer. Como lo dijo Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero siempre me encuentro haciendo lo malo. Yo quisiera hacer las cosas para agradar a mi Dios, y lo hago con todo mi corazón, pero cuando menos lo espero, ya estoy haciendo cosas que no debería. Así lo explicó Pablo. Es una realidad. Y esto es algo que tenemos que tener bien consciente nosotros. Somos culpables de pecado y vamos a volver a pecar una y otra vez. ¿Cómo resolvemos esto, no? Bueno, hay gente que niega una de las dos. Como no puedo ser santo, pues ¿para qué me esfuerzo? Ahí me voy. Y sigo la vida como todos los demás. Y también, pues podemos decir, vivimos como queremos, porque no podemos ser perfectos, pero tampoco podemos dejar de pecar. Y algunos decimos, bueno, voy a la iglesia para quitar mis culpas y sigo viviendo pues como Dios me da a entender, porque pues al cabo voy a caer en pecado. ¿Cuál sería la solución? Aquel que se sabe pecador y también se sabe que no puede ser perfecto, como lo dice la palabra de Dios,
está siempre atento y descubre a diario el actuar de Dios en medio de la debilidad y las aflicciones y los muchos problemas. Pon atención a esto. Nosotros sabemos que somos pecadores y que no podemos ser perfectos, pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar atentos a todas esas cosas. Cuando caes en pecado, descubres el actuar de Dios, cómo actúa Dios en medio de esas debilidades, en medio de esas aflicciones y en medio de los muchos problemas, cómo actúa Dios a favor tuyo. Y cuando lo descubres, entonces aprendes y trabajas eso en tu vida. Cuando tú no pudiste ser perfecto y te das cuenta que prometiste hacer algo y no lo pudiste hacer, entonces te das cuenta cómo Dios te perdona y cómo te trata y cómo te levanta y cómo te lleva para que sigas trabajando, para que sigas haciendo la obra. Y cuando logras tener resultados, entonces descubres a Dios actuando en medio de tu debilidad, de tus aflicciones y de tus muchos problemas. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Dios está trabajando en nosotros en medio de toda nuestra vida, en medio de todo lo que nos lastima y en medio de todo lo que nos da alegría también. Y está formando en nosotros la persona que Él quiere que sea. ¿Has tenido muchas dificultades y estás derrotado? Levántate, hermano. Porque lo que Dios quiere es tener un hombre fuerte, tener una mujer valiente, una mujer que pueda enfrentarse, un hombre que pueda levantarse y que pueda ayudar a otros a caminar. Este es el Dios en el que yo creo. No el Dios que me hace caminar entre nubes y me libra de todos los problemas y yo soy libre de todos los conflictos. En ese yo no creo. Yo creo en ese que está conmigo en medio de mi debilidad. Y dice Pablo, porque cuando yo soy débil, fuerte soy. Porque entonces Dios está conmigo y se hace presente. ¿Hace sentido para ti ahora? Ya no estamos pensando que una naturaleza le gana a la otra. Estamos pensando que si Dios vive en mí, entonces Él vence la otra naturaleza. Y entonces somos dos contra mí mismo. Y así sí puedo vencer. Y así sí puedo lograr. Porque la obra de la salvación es obra de Dios en mí. ¿Lo descubres igual que yo? Y entonces no tenemos que sufrir, ¿te das cuenta? Lo que tenemos es que darnos cuenta de que si no estamos con Él, pues el pecado va a hacer estragos en nosotros. No lo dejes, no lo dejes, acércate, ama a Dios con todo tu corazón. Este es el motivo de que el hombre que está combatiendo constantemente y se da cuenta de que hay pecado y que no puede ser perfecto, será restaurado. Esta es la motivación que nosotros debemos de tener. Si es cierto, estamos luchando, si es cierto, nos vemos confrontados, si es cierto, hemos caído en pecado, no somos perfectos, hemos fallado en nuestras promesas, no estamos comprometidos al 100%, tenemos planes y no los llevamos a cabo. Estamos agotados de hacer eso, pero pronto seremos restaurados. Antes de lo que nosotros pensamos, Cristo va a venir y ya está aquí, ya viene pronto. Y seremos restaurados. Este es el momento de escuchar la promesa y atenderla. ¿Cómo termina el texto? Dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y es así que somos más que vencedores, ¿no les parece? Porque es Jesucristo el que nos da a nosotros la promesa de salvación. No son nuestras circunstancias de vida, no es la misericordia que se tuvo que nos libró de todo pecado. No, es precisamente en el pecado que caemos, es precisamente en las circunstancias de vida que tenemos, son precisamente todas las circunstancias de la vida que nos rodean, la que hacen la persona que tú eres. Y esa persona que tú eres es la que Dios ama y es la que Dios toma para trabajar. Así que no le tengamos miedo a esto. Doy gracias a Dios, dijo Pablo, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es Él el que nos lleva como en alas de águila. Pongamos atención, vamos a terminar con esto. El cristiano será vencedor. Dijo Pablo, he de tener siempre este cadáver encadenado a mi espalda. Este cadáver que les contaba que era nuestra carga como cristianos. Ese hombre que se está echando a perder detrás de mí, que me está infectando. Pues no, eso no va a pasar. Esa naturaleza nueva en mi corazón es como un águila enjaulada. Porque nosotros podemos soltarla y entonces esa águila va a elevar el vuelo y va a levantarse
pero nosotros no hemos estado conscientes de quién es el Dios que está con nosotros, que Jesús está con nosotros y que el Espíritu de Dios nos da posibilidades por encima de las que nosotros creemos. Y esto es algo que tenemos que confiar y entender. Y es por eso que estudiamos y leemos y dejamos que el Espíritu de Dios nos enseñe, para que esta águila que está enjaulada ahorita pueda abrir sus alas y podamos despegar como cristianos, como lo que se espera que nosotros seamos. Personas que contagiemos a otros con nuestro entusiasmo y que podamos dar también un ejemplo de fortaleza en medio de las dificultades, porque las dificultades no se van a ir, ahí van a estar. La tentación siempre va a estar ahí. Las aflicciones y las personas en necesidad van a estar a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que enfrentar esto. Viene un día en el que nos levantaremos y nos sacudiremos el polvo y nos pondremos nuestras ropas blancas. ¿No te gusta esa promesa? Cuando venga Cristo y te dé tus ropas blancas, que es la seña de que estarás con Él en el paraíso, de que estarás con Él en el reino de Dios. Y Él ese día, ¿lo crees? Si lo crees, bueno, pues entonces sabrás que todo esto que yo te estoy diciendo es algo que la Biblia dice y que siempre lo ha dicho y que nosotros a lo mejor no teníamos tan consciente. Bueno, quiero decirte hoy, ánimo, hermano. Pronto seremos perfectos. Si tú creías que no, pronto seremos, porque Cristo viene pronto. Pronto seremos liberados de pecado también. Y pronto también tendremos los vestidos del Maestro puestos. Ninguna tentación puede alcanzarnos, ni la del ojo, ni de la mano, ni del oído, ni de la sensación. Ninguna tentación podrá alcanzarnos. Esto lo veremos cuando Cristo venga. No seremos derrotados también, eso es algo que tienes que tener consciente. Venceremos porque Cristo ya venció, es lo que dice la Escritura. Y aunque estamos cansados, cansadísimos diría yo, cobremos ánimo, venceremos por medio de la sangre de Cristo. No es una lucha que estemos luchando nosotros por nuestras propias fuerzas. Esta lucha ya fue ganada por Cristo Jesús. Y como ya fue ganada, nosotros tenemos solamente que darle curso. Nuestro Señor está esperando que nosotros apropiemos esta victoria y la llevemos como estandarte delante de esta vida que nosotros tenemos, que va a ser conflicto tras conflicto, angustia tras angustia, pero que salgamos victoriosos en la esperanza que tenemos. Voy a concluir con esto, hermanos. Aquellos que tenemos la gracia de Dios en nuestros corazones, porque también ya se explicó qué es tener la gracia, descubrimos que este conflicto es real en el interior. Nosotros tenemos las dos naturalezas, esto ya lo vimos. Satanás está asediando al cristiano porque tiene miedo de perderlo y es por eso que lo ataca más, lo molesta, lo morderá y lo intentará más mientras él pueda hacerlo. Cada día, cada intención, cada cosa que hagas, en cada persona que te rodees, con cada persona que andes, en cualquier circunstancia que estés, Satanás estará atacándote. Y lo está intentando porque es lo único que le queda. Esa es la razón por la cual nosotros como cristianos somos más atacados. Cuando no hay dolor, bueno, debes de saber es que tampoco es nuevo. El único que no siente dolor es aquel que está muerto, ¿no? Así que si tú sientes dolor, es porque no estás muerto. En los problemas, en el pecado, en las caídas, en las circunstancias que te hacen sentir mal, piénsalo. Solo los muertos no sienten nada. Pero si tú tienes dolor, si tú tienes angustia, si has sentido problemas, si tienes necesidad de una esperanza, pues entonces estás vivo. No te dejes morir. Hay una esperanza de vida y este es Jesucristo. Cuando hay remordimiento, si no hay remordimiento en tu conciencia, pues el pecado ya ganó. Si tú no te sientes mal, si tú caes en pecado y nada te mueve tus interiores, si tú no estás consciente de que incluso cometiste pecado o que estás haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, pues entonces el pecado ya ganó. No hay nada que hacer. Y ya no sientes tampoco el dolor de las heridas. Ya no es necesario que Dios te cure las heridas, porque tú ya no las sientes. Y aquel que no siente, pues no es necesario que se cure. ¿Me sigues en eso, hermano? El cristiano podría tener un mal presente, pero tendrá un futuro glorioso. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros veremos a Cristo y viviremos con Él para siempre. Es por eso que Él es la respuesta a todos nuestros problemas. Cuando nosotros caemos en pecado, nosotros estamos en una expectativa futura, no estamos en una expectativa del día de hoy. El día de hoy puede ser terrible,
También podemos tener días buenos, o no hay alguien que haya experimentado días buenos. Con Jesús hemos experimentado muchos días buenos, pero va a haber o habrá días malos, habrá angustia también. Pero eso no quiere decir que la promesa de Dios no se cumpla y que no esté entre nosotros. Si estás buscando a Cristo y te sientes peor que nunca en tu vida, que es como les comenté al principio, pues está bien, porque el Señor está quitando la confianza que tú tienes en ti mismo. Piensa en eso. Cuando tú tienes confianza en ti mismo, pues no quieres que haya sufrimiento. Te resistes a tener dolor, te resistes a caer. Crees que tú mismo puedes salir adelante con tus propias fuerzas. Pero el Señor te está quitando la confianza que tienes en ti mismo. Y está quitando también la seguridad que tú tienes en tu justicia propia. Como haciéndote ver que todo eso no tiene un sentido para ti. Y te está estorbando. Y te está doblegando. Estás buscando a Cristo y te sientes peor que nunca. Eso es lo que está pasando. No me importa cuán grave sea tu pecado o tu desesperación. No sé qué tan desesperado está tu corazón, ni qué tan grande, ni qué tan rojo, ni de qué color sea el pecado que tienes. Pero basta con que vuelvas tus ojos hacia Cristo, hacia Jesús, y que sepas que Él murió en el madero para el perdón de tus pecados, y sabrás que no solamente hay esperanza para ti, sino que ahora tienes certeza de la salvación. ¿Y qué es esto de la certeza de la salvación, hermano? ¿Alguna vez te has preguntado qué quiere decir tener la certeza de la salvación? ¿O alguna vez alguien te ha preguntado, ¿tú cómo sabes que vas a ser salvo? ¿Y qué has respondido? ¿O cómo estás seguro tú de que vas a ser salvo? ¿Qué tan seguro estás de que vas a ser salvo? Pues sí, totalmente. No solamente hay esperanza para ti, hay certeza de salvación cuando crees en Cristo y te entregas por completo a Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es algo que nosotros ya sabemos. Cree en eso. Tú eres un pecador despierto, consciente y activo. ¿Cuántos somos aquí eso? Estás despierto, estás consciente y estás activo. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? O si estás pasivo, bueno, te pido que seas activo. Si no estás consciente, te pido que seas consciente. Si no estás despierto, te pido que despiertes. Porque eso es lo que se requiere, un pecador despierto, consciente y activo, que sepa que el Espíritu de Dios está con él. Cristo vino a salvarte. Cree en su palabra, confía en Él. No hagas nada por ti mismo para tu salvación. Confía que Él lo hará y verás cómo las cosas serán muy diferentes. Voy a terminar con este texto, Mateo 7:7. El que busca halla y el que llama se le abrirá. Así que aun cuando los deseos de la carne hayan hecho en ti estragos, así cuando haya un pecado que te haya tumbado fuertemente, o si no lo ha hecho todavía y lo va a hacer en el futuro, no pierdas de vista este texto que dice que el que busca a Cristo lo encuentra y al que llama se le abrirá la puerta. Nunca estamos cerrados a esto. La promesa de Dios es que siempre está ahí para ayudarnos y Él nos va a ayudar a ser vencedores. Yo espero que el Señor les bendiga, hermanos.